Hola, soy Berta de Garza. Tengo un sueño y una oración. ¿Qué es tu salvación en el nombre de Jesús? Cuidado con considerarnos muy buenos o mejores que los demás. Veamos la historia del fariseo y el publicano en Lucas 18, versículos del 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, hablando de Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, los fariseos eran reconocidos y muy respetados por su conocimiento de las Escrituras, y los publicanos eran reconocidos por ser tramposos, extorsionistas, ladrones y que hacían fraudes. El fariseo estaba lleno de sí mismo. Es entendible que no cometiera pecados tan graves como cualquier otro, pero no estaba exonerado de pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, todos pecamos. Dice que confiaba en su propia bondad, era tan bueno que pensaba que sus pecados ni contarían. Él era su propio Dios. Él oraba consigo mismo, para sí mismo. En su oración, porque si oraba, no le daba gracias a Dios ni alabanza. Su alabanza era toda para él mismo. Ni aún el ser obedientes a Dios lo más posible. Ni siquiera orar o ir a una iglesia nos da la salvación. Debemos hacer buenas obras, esto es nuestro deber, es una obligación, pero buenas obras, buena conducta no borra el pecado. Los pecados se borran por Cristo, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahora, observe cómo las palabras de Jesús dan por sentado que un buen comportamiento debe incluir ayunar y diezmar. Si se trata del diezmo en el Nuevo Testamento y lo trata el mismo Jesús, entonces el publicano llegó humildemente ante Dios reconociendo sus pecados. Primera de Juan 1:8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La importancia de la oración. El publicano, con un verdadero anhelo por Dios, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, dice la Escritura. Gracias a Dios por este ejemplo de oración corta pero eficaz, que fue contestada. Dice que descendió a su casa justificado, que era lo que pedía el publicano. La propiciación es lo que estaba pidiendo este hombre, el publicano. Es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios y se obtiene su favor. Es necesario seguir todas las medidas de justicia que Dios impone para obtener la propiciación, para que Dios nos sea propicio. Lo primero que hace el publicano es pedirle a Dios que sea propicio y reconocer que es pecador, confiesa sus pecados y se arrepiente. En el tabernáculo, la cubierta del arca se llamaba propiciatorio. Allí se manifestaba la presencia de Dios, el Shekinah, y los sacrificios que se ofrecían mostraban que la ira de Dios no se puede quedar sin castigo, el pecado. Entonces, para aplacar esa ira, se sacrificaba un cordero, derramaban su sangre buscando que Dios fuera propicio al que lo ofrecía. Con esto se apaciguaba la ira de Dios. Esta historia nos muestra que si nos arrepentimos, confesamos el pecado y le pedimos a Dios que borre nuestros pecados, que sea propicio,
Él apaciguará la ira contra nuestro pecado. Romanos 1 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, pero Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, si tú quieres hoy invitar a Jesús a tu vida, que es el único camino para obtener esa propiciación, apaciguar la ira de Dios a causa de nuestros pecados, entonces vamos a hacer una oración para pedirle a Dios perdón por tus pecados y que venga a tu vida. Dile, Señor Jesucristo, creo que moriste en una cruz y resucitaste, estás vivo para salvarme y para pagar con tu sangre por todos mis pecados. Confieso que soy pecador y me arrepiento. Te necesito. Te abro mi corazón, te invito a mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Recibo la propiciación de Dios. Declaro que Dios es propicio a mí. Son borrados todos mis pecados. Recibo la entrada al cielo y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, maravilloso día. Mil bendiciones. Tu amiga Berta de Garza. Hasta la próxima.